Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo, bienvenidos un día más, una tarde más, a canal de Optimus Gamma Code. Continuamos con Robocop Rogue City. Hemos avanzado un poquito, ¿vale? Fuera del directo, porque estábamos en ese enfrentamiento con el E209, ese robot bípado, ¿vale? En el cual teníamos que enfrentarnos y nos costó muchísimo en el directo anterior y lo tuvimos que dejar porque se me hacía casi imposible. Entonces, bueno, lo hemos hecho fuera de directo, lo hemos pasado, hemos encontrado un truquito, ¿vale? Y hemos podido hacerlo. Así que nada, comenzamos donde lo dejamos. Vamos a estar un ratito, no estaremos mucho rato, pero bueno, vamos a hacer una horita y poco de directo para continuar la historia maravillosa de Robocop Rogue City. Y estamos en el hospital, vamos a visitar a Luis, ahí tenéis el título, Reencuentro hospitalario. Así que comenzamos. Muchas gracias a todos y espero que os guste. Vamos a por ello. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Second floor. Take the elevator. Vale, segunda planta, vamos a pillar el ascensor. The VIP section of the hospital. There's so much room in there. We're all cramped up in this little space. Vale, habrá que ir por el otro lado, ¿no? Vamos aquí, informes. Aquí no contestas. Me moría por contarte que ese policía ha vuelto por aquí. Dejó bombones para ella y me pidió que no decirle a nadie que eran de su padre. ¡Qué mono! Estoy deseando ver sus pequeñas muestras de interés son correspondidas. Aunque claro, tendrá que ser cuando esa pobre agente despierte del coma. Se refiere a Luis. Parece buen tío, aunque lleva un corte de pelo espantoso. Vale, pues nada, seguimos. ¿Dónde está el corte de pelo que lleva? Hey, Murphy, she's right here. Ahí está Lewis. She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Vale. Vamos a hablar con Luis. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead.
Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? What is this world Qué guapo está el Robocop, tío. Está tan bien recreado. Vale. Hemos de irnos. I'll keep her safe. Don't you worry about her. Más te vale que la mantengas a salvo. Vale. What's her blood pressure? I've got 40 power. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Vale. Sí, mola porque hasta los pasos son igual que las de la película. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Tenemos aquí otro informe, vamos a buscarlo. ¿Por qué necesitan cerebro? Todos los individuos cuyos cadáveres fueron sustraídos estaban sanos y físicamente en forma antes de su muerte. Al parecer, alguien del mercado negro necesita cerebros. ¿Pero para qué? ¿Para trasplantes? Nadie ha conseguido realizar un trasplante de cerebro desde Robocop. Vale. Nos vamos. Esto es la morgue, tío. Depósito de cadáveres. Vamos al ascensor otra vez. Vamos a picar el piso número 1. Vestíbulo. Vale. Salimos. Sí. No podemos salir todavía. Hay que ir aquí. Aquí tenemos. Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. A ver qué nos cuenta este buen hombre. What do you know about the disappearance of the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows.
So let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLA. Then most likely... Hey Grey, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Un saludo, gracias por pasarte. El juego está muy chulo, tío, está muy guapo. Ha habido algún momento así un poco complicado, ¿no? De cargarte a uno de estos que te sale con dos patas, ¿sabes? Aquellos de la película tienen así como si fuese un micrófono, ¿vale? Los robots esos de dos patas. Y esos son jodidos de matar. Pero bueno, al final lo hemos hecho fuera de directo porque es que cuestan un huevo. Y ahora estamos en el hospital visitando a Luis. Está muy chulo, está muy chulo. Está muy chulo el juego. Me gusta mucho, tío. Tiene la esencia de las películas. ¿Quieres irte de la zona? Sí. Vamos a salir de la zona. Pero la comisaría igual que la película, tío. Los coches igual, es que es todo, tío. Está muy guapo el juego. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Evaluación de Robocop. Secundarias, bueno, esto ya es lo típico. En secundarias no hemos hecho nada bien. Vale. Siguiente. Bueno, mira, clasificación B, no está mal. Vamos a ver qué tenemos ahora. Es como volver a la infancia. Sí, tío, es lo mismo. Es como volver a la película de los años 90, tío. Es una pasada. Me dan ganas de volver a verla y todo, tío. Me dan ganas de volver a verla. Tras la pista de los moteros. Vale. Tenemos esto aquí y aquí. Mira, este es el robot que nos hemos cargado fuera de directo porque es que es muy complicado. Hasta que he descubierto un truco de cómo hacerlo y cómo cargármelo, las he pasado canutas, tío. Pero canutas. Porque el jodido, tío, te empieza a disparar. ¿Te acuerdas, no? Que tiene los dos brazos y te empieza a... Pues es muy complicado cargártelo así. Entonces he descubierto un truco, cómo hacerlo, y digo, ya está. Esta es la manera de hacerlo. Y lo he hecho fuera de directo. Y ahora pues estamos aquí. Mira, todo desguazado. Fíjate, todo ahí desmembrado. Está brutal, tío. Es igual que las películas, tío. Es una pasada. Vale, coger placa de circuito. Sí, la pillamos, por supuesto. Vale, tenemos la placa. Ahora sí nos vamos. 17 metros. A ver dónde tenemos que ir. Estos son los vestuarios. Ahí lo tenemos, a ver qué nos dicen. Las taquillas son igual que las películas y todo, tío. Hasta en eso han pillado el detalle. Mira el sargento, tío. El sargento es igual que las películas. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Muy mal, yo he sufrido todo en directo. Un Souls y tú por un robot lo haces fuera. Sí, porque a mí me desquicia, tío. Antes de que la gente se aburra y todo el rato igual, lo hago fuera de directo y ya está. Tengo el truco, así que si algún día juegas y no sabes cómo hacerlo, me lo dices y te lo diré. Yo me desespero. La última vez el último día que hice el directo de Robocop me quedé ahí clavado, tío, y no había manera. Lo intenté no sé cuántas veces y al final lo acabé quitando porque me desesperé. Entonces he estado hoy con más paciencia, más calma, haciéndolo una y otra vez hasta que he pillado el truco. Vale, vamos a ver, no sé dónde tengo que ir. A ver, habrá que ir aquí al sitio, habrá que ir aquí, a ver. 4, es que no sé si es aquí. Tras la pista de los moteros. Vamos a ver, no sé dónde tengo que ir ahora.
Esto... A ver... No sé dónde tengo que ir ahora. Tendré que ir abajo. Habrá que ir abajo, digo yo, ¿no? Vamos a ver si hay que ir abajo. Habrá que ir abajo, salir con el coche. Digo yo, no sé. Ah, vale, estos son las celdas, vale. Está muy guapo, tío. El Robocop está clavado, tío. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Vale. Pero teniendo en cuenta que era mi primera misión juntos, no estuvo mal, ¿verdad? Has demostrado ser de gran valor. Necesitas entrenamiento. Vamos a hacer esto. Muy buenas, Zampa, ¿qué tal? Saludo. Estoy aquí con el Robocop. A hacer un ratito de stream. Mátalo. He visto que has colgado algo por aquí, ¿no? De YouTube, de la Old School. Hay que mirarlo, tío. Tengo que verlo. Se deja que nos vaya... Sí, deja que nos vayamos de inmediato. ¿Te importaría enseñarme cómo entrenas en la galería de tiro? A lo mejor luego. Sure thing. I'll wait at the range. Vale, pues seguimos. Ahí tenemos a otro. Vamos a hablar con este pardillo. Why are you in this cell? I come here to think sometimes. The food is better than in the soup kitchen. Vengo aquí a pensar a veces si la comida es mejor que en el comedor benéfico. Una persona con recursos. Lo tuyo es vivir del cuento. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. Hombre, ¿qué tal, Steve? Un saludo, hermano. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo llevas con la policía? Más... Tengo aquí el corazón en eso. Bien, aquí dándole un ratito. He estado fuera de directo matando a un robot que se me ha atragantado, pero al final lo he conseguido. Digo, ahora ya que lo tenemos, seguimos adelante. ¿Tú cómo estás, hermano? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal estás? Oye, gracias por el banner, tío. Está muy chulo, ¿eh? Está muy, muy chulo. Muchas gracias, tío. Vale. ¿Esto qué será? ¿Esto es para arriba? Si esto es para arriba, ¿no? ¿Para aquí o abajo? A ver. No, me dice que es arriba. Aquí es donde recogemos los coches, la zona del parking de los vehículos. Todo bien, hermano. Preparando las cosas para irme a la universidad. Ah, bueno, muy bien, Steve. Como siempre, a darlo todo, hermano. Espero que vaya a ver la uni y bueno, que tengas un gran día, tío. Ah, mira, aquí es. Vale. ¿Qué decirte de la zona? Los objetivos secundarios serán fallidos. En memoria de la gente Briggs. Práctica de tiro. Nah, no, vamos a la zona. A lo que nos importa. No hay que hacer, hermano. Siempre es con gusto. No, claro que sí, tío. Un placer. Muchísimas gracias, hermano, tío. Eso siempre. We're on the lookout for anyone from this biker gang. Pues el sargento es igual, tío. En la película. Es clavado. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow. That's even more messed up. Why would he need him? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Este juego está entre la segunda y la tercera parte de Robocop, ¿eh? What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the no, ahora tenemos que ir al banco. ¿No? Keep trying to get closer for a better view.
Venga, ahora se vuelve la acción. A ver si volvemos a darle tema. A ver si le damos al tema otra vez. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's Venga, disposal. pero vamos para el banco, chavales. Vamos a darle al tema con Robocop. Vas a morir. Tú siempre quieres que muera. Tú siempre quieres que muera, melón. ¡Melón! Vamos a ir a darle duro, chicos. Vamos a meternos en situación de guerra. Vamos. Ahí falta la musiquita. Falta la musiquita, ¿eh? La musiquita sale, ¿eh? También de vez en cuando. Me dan ganas de ver la peli otra vez, ¿eh? Me dan ganas de verla. Hostia, mira, ahí lo tenemos. Qué guapos, tío. Son igual que las pelis. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. Lo único que le falta a este juego es el doblaje, tío. Una pena que no lo hayan doblado. Si lo hubiesen doblado ya, ¡buah! It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. ¿Ya está? ¿Dónde va? With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Venga, chicos, a darle tema. ¡Vamos, Robocop! Vamos, vamos, ahí, Robo. Hola, Lince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Vamos, vais a morir, bastardos. ¿Cómo será por aquí, no? Se ha bugueado el pavo. Se ha bugueado, se ha bugueado. Mira, oh, qué bien, tenemos cargas de OCP, tío. Maravilloso. Esto la tenemos al máximo. Vale. A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, qué bueno! ¡Que entran los OCP! Entran los OCP E209. ¡Buah, qué pasada, chavales! Madre mía, lo que me ha costado derribar a mí el que me he cargado. Y mira, este ya se lo han cepillado. Esta bug. Se han cargado a uno. ¡Oh! Hostia, ¿qué pasó?
Vamos, Robo, vamos, Robo, vamos. Vamos, Robo. Vamos, Robo. Ahí, bien. Lo van a reventar, manco. No, me lo reventan. Esto no me... Esta no, hombre. Ahí tenemos una carga. Vale, seguimos por aquí, ¿no? Me he cargado a 15 y los otros han cargado a 50. Hombre, Dexter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, hombre, claro que me acuerdo, tío. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí, señor Optimus? Hombre, claro que me acuerdo. ¿Cómo estás, Dexter? ¿Cuánto tiempo sin verte? Espero que estés bien. ¿Qué tal todo, tío? 65, vale, esto es por aquí entonces. Sí, hombre, sí, claro que me acuerdo. Vale, ¿hacia dónde tengo que ir ahora? Ah, espera, quizá tenga que ir por aquí. Aquí, sí. Estar abajo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué maravilloso! Cambiamos. Buah, es una pasada, tío. Todo bien, me alegro mucho, tío. Me alegro mucho que estés bien, tío. Un placer que estés por aquí de nuevo. Está muy chulo este juego, está muy guapo. Vamos, recarga, recarga. Hay un montón de atracadores, tío. Veo que está bien el señor Gaming Blood y el señor Feijó. Y esto de aquí que tenemos, a ver qué es. A ver qué hay. Ah, mira, contenedor de estos de OCP. Aquí siempre nos dan buenos suministros, tío. Está fantástico, perfecto. Vale, pues seguimos. Robocop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Vale, hemos... Here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? ¿Te crees que lo dicen los anuncios? Los planes ambiciosos no son delito. La prioridad es que esta ciudad sea segura. No, piensa con claridad. I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Delta City. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. Te dejo que tengo que preparar lo mío. Hoy empiezo... Ah, Juan, empiezas hoy, Grey. ¿Qué juego vas a comenzar? I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes.
That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Dijo Mira que evidentemente. Muy bien, gracias, tío, por pasarte. Muchas gracias, que vaya bien. A ver si luego me paso a verte un ratito. No sé cuál harás, pero bueno, a ver si una... ¿El cuál? Ah, el Bloodborne. Buah, este es jodido, bueno, pues nada, que vaya bien el Bloodborne. Un saludo, gracias por pasarte, Grey. Necesito tiempo para demostrar que mi sospecha es cierta. Tiempo y algunos de estos documentos que he encontrado. Si me detienes, los capullos de las fuerzas especiales los confiscarán. Puedes irte, te tengo que detener. ¿Qué hago, tío? Vamos a dejarle, va. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Venga, vamos a dejarla, va. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I would now take the doors behind the desk and turn abrimos la cámara. the way to the vault should be open now. Vale. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help. Venga, chicos, vamos a prepararnos. ¡Ahora hay más! ¿Dónde están? ¡Hijo de Satán! ¡Está aquí! ¿Dónde ibas, melón? Ahora sí. Robocop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. La cara del otro tío parecía... parecía que oía mierda. Que olía a mierda. Hostia, hemos de interactuar aquí. Vale, vamos a ver. Four cables, green, 4 cables, verde, 2 rojos y azul. Qué guapo está. Está muy guapo el juego, tío. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Y ahí tenemos otra. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Vale, aquí. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. Vale, hay que ir de mayor a menor, ¿no? Vale. Which one do I detach first? Maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Vale, vamos a ver.
Hay que desconectar primero el que sea de mayor voltio, ¿vale? Es el principio el verde. Luego hay uno rojo de 12, otro que es de 6 y el azul que es de 12, ¿vale? Vale, desconectar verde, desconectar cable verde. Desconectar cable rojo. Vale. Rojo inferior. A ver. ¿Cuál es el de 12? Vamos a mirar. El de 12 tiene que ser este de aquí. Va así, así, así y así. Este tiene que ser el de 12. Vale. ¡No! La hemos liado parda. La hemos liado parda, tío. Vale. La hemos liado parda, tío. Vale. Robocop! I knew our founder would send his best. La hemos liado parda. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like you. En teoría, entonces, el de 12 es el de arriba, no el de abajo. Ahora lo volveremos a hacer. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Pero claro, también está el 12 azul. Officer Washington, I am looking at... También tenemos el 12 que es de 12 voltios azul. Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay. Tell me what you see. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos esto. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. 2. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. O haremos primero el 12 azul. Vale, el 12 también es de 12 voltios azul. Y luego haremos el 12 rojo, a ver si así lo hacemos bien. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Vale, vamos a ver. They used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. A ver cómo lo hacemos. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed Y luego procede en orden hasta el menor. Vale. Venga, verde. Antes hemos desconectado el rojo. Vale, que era... este es de 12, ¿vale? Que es el que hemos desconectado. Vamos a probar con el azul de 12, ¿vale? A ver ahora. Vamos a ver qué tal. Vale. Ahora sería el 12 rojo, ¿vale? Que tendría que ser este. A ver si no miro mal, porque el otro va así, así, así. Vale, en teoría tiene que ser así este orden. Vale, ya lo tenemos. Y ahora sería por último. Vale, ya está, ya lo tenemos. Bomba desconectada. ¿Cuándo nos formáis de random modes? Pues no sé, a ver para este fin de semana si le damos al Fortnite. A ver si subo de niveles.
A ver si este fin de semana le damos al Fortnite. I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. El modo Lego sube una burrada. What the hell is this? Habrá que hacerlo el modo Lego también. Estuve jugándolo con Zampa también. Pasa que un rato vale, pero a mí mucho rato el Lego me aburre. Have some respect, young man. Vale, tenemos más tela. Qué bien se ve el juego, tío. Está tan bien hecho el Robocop. Venga, pues vámonos. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a seguir mirando. Hostia, todo esto está en abierta. Bueno, no es muy abierto esto. Echamos un vistazo por aquí. A ver qué más hay. ¿Tenemos carga de OCP? Sí. No me deja, le tengo al máximo. Vale, por aquí nada. Vamos a examinar un poquito la zona, ¿no? Vale. Esto es el metro. Vamos, 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 robo. Cuánta peña hay. Madre mía, la de peña que hay. Cuidado. Me están tirando un lanzagranadas, tío. Uy, tenemos francotirador también. Se pone interesante la cosa. Recarga, recarga, robo. Venga, otro menos. Me va recargando. Voy un momentito para atrás, que tenemos las cargas de OCP, tío, y las quiero pillar, no me quiero quedar sin. Porque no sé lo que me va a venir aquí. Vamos a ir un momentito atrás a buscarlas y ahora seguimos. Ahí está. Estaban... ¿Dónde estaban, por cierto? Aquí. Venga, ahora sí. Venga, vamos a por ello. Recogemos la carga. You're out of the bank already? I am in pursuit of the remaining fighters. I am following. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Venga, seguimos, seguimos.
Cómo mola agarrarlos, tío. Esto será por aquí, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Ah, no me deja pasar, vale, pensaba que me dejaba pasar. Hostia, tenemos moteros. Hijos de Satán. Esto sí que me va a costar, tío. Cuando están en movimiento estos cabrones. Nos hemos cargado unos cuantos con la tontería. Cabrón, se me ha escapado. Robocop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Había por aquí. Esto es. Venga, hasta luego. Ah, tío, lo podía haber agarrado. ¡Wow, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¿Cómo me lo he cepillado? Bueno, otro menos. Ahí estamos. Habrá que ir para... ¿Por dónde se tiene que ir? A ver si eso es por ahí. No, por aquí no. Vale, pues vamos por el otro lado, a ver. Vale, sí, por ahí está abierta la zona. Por aquí no se puede. Ah, por aquí. ¿Qué hace esto, tío? Dispara solo. Se le de la pelota, tío, al gatillo. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Putas granadas! ¡Cabrón! ¡Asoma la cabeza, hombre!
Cago en tu puta madre. Venga, recarga, recarga. Vamos, vamos. Hostia, no tengo más. No me jodas, tío. Me pensaba que tenía más vida. No tengo, Me las he zumbado todas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Buah, tío! Ya no quedaban muchos, No veas lo que hay aquí, menudo ejército. Qué coraje, ya soy un montón de peña, Hay un montón de gente, tío. Vamos, vamos, Robo. Bueno, me he cargado al sargento. Aguanta, Robo, aguanta, Robo, aguanta. Vamos. Buena, buena. Oye, no hay más, tío. No me jodas, ¿dónde están? Buena, buena. Es que hay un montón de peña, tío. Hay un montón de gente. Bueno, bien, ya lo tenemos. Vale, chicos. I am listening, Creep. Robocop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space.
I'll see you around, cop. Vale, volvemos a la comisaría. Atraco al banco. Bueno, pues ya tenemos la misión completada. Vamos a ver qué tenemos por aquí y no tardamos en dejar el directo. A ver qué tenemos por aquí, no tardamos en dejar el directo. Vamos a cenar. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Vale, a ver qué tenemos por aquí. ¿Será por aquí esto? ¿Qué está pasando? Fuera luces. Vale, a ver. Vale, vamos a nuestra cama. I'm ready for you, Robo. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Vale, evaluación. A ver qué nos cuentan. Secundarios, no hay nada. Siguiente. Trabajo policial. Joder, tío. 0 puntos. Ah, una C me han dado, tío. Qué asco. No me han dado ni una vez. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? ¿Cómo te sientes al ser aclamado de nuevo como un héroe? No lo hago por la fama. La escoria también va... ve la tele. Prefiero no dejarme ver. No lo hago por la fama. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? ¿Qué opinas de esa decisión de separarte de ellos? Ha sido cruel. No me han programado para tener familia. Fue lo mejor. Ha sido cruel. No sé si la primera o la segunda, tío. It was cruel. To everyone involved, I'm sure. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Esos sentimientos, ¿cómo se manifiestan? Como ecos del pasado, como un fallo del sistema. No puedo explicarlo. I cannot explain, but OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you.
I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Vale. I've got plenty to think about for now. Vale, pues vamos a ver qué tenemos para hacer ahora y lo vamos a dejar aquí, ¿vale, chicos? Nos iremos a cenar y a ver si mañana hacemos directo y si no, pues a lo mejor dentro de un ratito me animo y hacemos el de las ratas. Seguimos con la aventura de Amicia. Vale, lo tenemos aquí. What was that? You're breaking up. A ver qué esto. Oh my god, what a lemon. A ver qué dice este. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? No te estarás volviendo un blando, ¿verdad, Murphy? A mí no me parecería divertido. OCP no es de fiar nunca. That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Vale. Entonces, seguimos aquí, vamos a ver qué nos quieren decir y lo dejamos. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative, under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Vale, pues siguiente misión. Nos vamos a ir abajo, que supongo será para ir a coger el coche. Over here. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? ¿Qué dice este? Bueno, vamos a ir dejando, ¿eh? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we going to do about it together? Este es el alcalde. Pero tú sabes que siempre he valorado lo que haces por nuestra ciudad, ¿verdad? Así que la cuestión es, ¿qué vamos a hacer al respecto juntos? No permitiré que OCP se haga con la ciudad. No me interesa la política. Me gustaría escuchar la versión de Mills. Voy a poner esta. Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go.
Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Meals. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods, vote for Cruzak. Venga, pues nos vamos. Vamos a coger el coche. Tenemos que ir fuera otra vez. Y a ver dónde nos deja y lo dejamos, ¿vale? How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. Un apartamento. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Una gloriosa bienvenida. Interesante. I assume you'll find sensitive data. Interesante. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, Apartamento 12. Enfrente de los creativos. If you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Vale, pues tenemos dos misiones, una que será secundaria y otra principal. Vale, pues nos vamos al coche y lo dejamos, venga. A ver, nos deja con el coche. Y nos vamos. Vamos a dejarlo. Decimos que sí. Rastro de Spike, nuevo objetivo. Pues muy bien, chicos, lo dejamos aquí. Vamos a dejarlo en este momento para nuevo objetivo añadido. Spike en un pajar. Vamos a dejarlo aquí para continuar en el próximo directo, donde nos quedamos ahora, ¿vale? Ha estado chulo, ha estado entretenido. Hemos hecho una horita más o menos de directo. Pues el próximo día haremos un poquito más, ¿vale? Hemos tenido un directo entretenido, un poquito de acción, un poquito de todo, así que continuaremos en el siguiente. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Gracias Lince, Grifox, a Dexter, Gaming Blood, a Boberto, a nuestro hermano Steve, los que han estado en el directo y no han comentado, pues también daros las gracias. Y continuaremos próximamente, dentro de poquito, con este nuevo directo, nuevo juego de Robocop Rock City, ¿vale? Un abrazo y nos vemos prontito. Chao, chao.